Súper bien, pues el tema de hoy, como puedes ver, es pues básicamente es ayuno intermitente. Incluí dos temas en como subtemas, que es autofagia y células senescentes, ¿sí? Eh, y ahorita voy a explicar exactamente por qué estoy hablando de autofagia, células senescentes, sino parece ser que todo el tema de ayuno intermitente pues digamos, hecho mainstream, súper popularizado, mucha gente lo practica, algunos lo hacen bien, otros no saben, no tienen idea cómo hacerlo, lo han escuchado, pues dicen, pues tal vez es no comer, qué implica, qué es lo que sucede en el cuerpo y por qué, ¿no? Porque muchas veces pensamos, bueno, pues tal vez si quiero bajar de peso y no como, pues sería una buena idea para empezar, ¿no? Quiero bajar de peso, pues porque me dicen, oye, una cirugía para bajar de peso, pues lo ideal me han dicho vacilando, ¿no? Pues es ponerte un vendaje para amarrarte los dientes, ¿no? Y pues dicen, esa sería la primera cirugía, ¿no? Pero realmente, ¿qué hay detrás del ayuno intermitente? ¿Cuál es la historia? ¿Cómo llegamos a eso? Y ahorita vamos a explicar, ojalá y pueda, ahora sí como dices, aventar, escupir todo el concepto que tengo en la mente, porque a veces siento que no hablo lo suficiente rápido de lo que puedo compartir con ustedes, pero vamos a empezar. Los puntos que vamos a cubrir uno, es por qué, ¿qué tiene que ver el envejecimiento? ¿Qué tiene que ver esto con ayuno intermitente y su relación con envejecimiento? Y más que nada, más que con el hecho de evitar vernos mayores, sino es cómo evitamos enfermedades o patologías asociadas al envejecimiento que francamente tienen que ver con la edad, ¿sí? Pero la edad, ahora sabemos que existe una edad biológica y una edad cronológica. Esto ya está muy medible por el mismo ADN y por lo que le llamamos reloj de metilación de ADN, conocido como reloj de Horvath, en honor al que lo desarrolló, que se llama Steve Horvath, que es un PhD, ¿no? Vamos a hablar de la teoría de información epigenética, un poquito sobre la historia de SIR2, que es el regulador de información silente, número 2, y el profesor David Sinclair. AMP Kinasa, también vamos a hablar de mTORC1 un poquito, esa no es la idea, pero quiero que sí lo entiendan para que podamos proceder con todo este tema, pero lo que más que nada la intención es que ustedes se hagan expertos tanto para guiar a gente, al igual que ustedes mismos tener el resultado que desean, ¿no? ¿Qué es la autofagia en sí? Y ahora sí, ¿qué rol? ¿Cómo hacer el ayuno intermitente? ¿Cuál es la recomendación? ¿Cómo hacerlo de una manera segura? Y cómo hacerlo de una manera que no solamente no cause daño, sino que te dé el máximo beneficio. ¿Va? Entonces, iniciando. Ahora, todo esto que ven en la pantalla son los factores que se encuentran presentes en el envejecimiento, ¿no? Podemos ver que hay inestabilidad del genoma, acortamiento de los telómeros, lo que es la pérdida de la proteostasis, la sensibilidad mal regulada de nutrientes. Y ahorita vamos a hablar un poquito durante la plática sobre qué es eso. Disfunción mitocondrial, sabemos que las mitocondrias pues son las celdas de energía de la célula, y conforme van pasando los años, las mitocondrias se van haciendo defectuosas, se van haciendo sucias, de ser ese motor potente de un auto nuevo que consume poca gasolina, genera literalmente muy poca contaminación, a convertirse en ese motor que ya no puede subir la pendiente y que ya está generando contaminantes, está generando, consumiendo un montón de energía, lo hace ineficientemente, ¿no? Eso va pasando también en nuestras células, con nuestras mitocondrias. Lo que es en sí el concepto de senescencia celular, vamos a ver qué es eso. No vamos a entrar mucho en el tema de células madre y cómo se va extinguiendo o se va haciendo exhausto nuestra capacidad, pero nada más mencionando, todos tenemos células madres en el cuerpo que están inactivas y bajo ciertas condiciones se activan, y al activarse reparan nuestros tejidos, pero con el paso del tiempo las vamos perdiendo, se van acabando esas células madre que se encuentran en nuestro cuerpo, ¿no? Y obviamente la mala comunicación intercelular, ya no se comunican las células entre sí, y eso tiene que ver con células. Pero aquí la pregunta es, ¿son causas o son resultados de, ¿no? Porque luego pensamos, bueno, tal vez si corrijo las mitocondrias, corrijo el problema, o es corregir el problema para que se corrijan las mitocondrias, ¿no? Entonces, normalmente atacábamos todo esto de una manera independiente,
nos íbamos, pues si hay oxidación, pues dale un antioxidante, ¿no? Solo para encontrar que al más antioxidantes, más se oxida, más oxidación se genera para tratar de compensarlo, ¿no? Entonces, sabemos que hay muchas maneras, cosas que pensábamos antes que han cambiado, ¿no? Entonces, vamos a empezar por esto, telómeros. ¿Qué son? Los hemos escuchado, los telómeros, y pues básicamente aquí te pone la definición, le puse la definición abajo, que es el final de un cromosoma. Esa X que ves ahí que parece, es la foto de un cromosoma. Y en la parte, en las puntas de las patitas se encuentran los telómeros, ¿no? Son secuencias repetitivas de ADN no codificante que protegen del daño, ¿no? Cada vez que la célula se divide, los telómeros se van acortando y con el tiempo se vuelven tan cortos que la célula ya no puede dividirse. Y ahorita vamos a ver, cuando esa célula ya no se puede dividir, es cuando ya le llamamos que se tornó senescente o quiescente. Hay una diferencia, no me voy a meter mucho en ese tema, pero piensen en células senescentes como células viejas que ya no se pueden dividir, ¿ok? Y esto es lo que va pasando, ¿no? Los telómeros son como si fueran las tapas de las agujetas, ¿sí? Por eso dice like caps on shoelaces, para mejor explicarlo. Todos los hilos de la agujeta vienen en un orden, ese es tu ADN. Y ese orden, pues las capas, las tapas son las que mantienen que no se deshilache. Conforme se va dividiendo, y aquí lo estamos viendo, ahí está largo, cada vez que se divide una célula, se va cortando el telómero y al llegar a un punto donde si ese telómero ya se corta, pues se deshilacha y esa célula no le queda más que, pues básicamente se tiene que morir, que sería el mecanismo de protección. Muchas veces no pasa al punto de deshilarse porque simplemente deja de dividirse como manera de protección cuando ese telómero se acorta, ¿no? Entonces lo que queremos es conservar esos telómeros. Ahora, antes había mucha terapia donde se buscaba para evitar el deterioro por envejecimiento, cómo alargar los telómeros. Y estábamos buscando por mucho tiempo fármacos o químicos que pudieran alargarlo, solo para encontrar que cuando la alargabas no sucedía lo que esperabas que sucediera, ¿no? Entonces hay otro mecanismo, por eso le decía, son causas o efectos. Y más se sabe ahora que el acortamiento de los telómeros es un efecto de otra cosa aún más allá, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando se deshilan? Pues esa es la diferencia, ¿no? Ahí está el jovencito que quiere irse de baile, a andar en los antros, tiene los telómeros larguísimos, y conforme va pasando, dicen, no, pues como que ya salir no me llama la atención, ya me cuesta más energía, ya quiero conservarlo. Se van bajando los telómeros, se van acortando, y eso es lo que lleva a lo que son células senescentes. Aquí lo vemos, ¿no? Cuando esos telómeros se van perdiendo y vemos cómo empieza una célula, se va dividiendo y conforme se divide, va a llegar a un punto donde las células ya agotaron sus telómeros y ya quedan y se paran de dividir, ¿no? Tiene un propósito también porque no podemos estar en el crecimiento eterno, pero sí estamos constantemente renovando células, perdiendo células, renovando células, y ese es el ciclo, ¿no? Algunas células son dinámicas, otras son estables, otras son permanentes, ¿no? Entonces lo que queremos es cómo poder proteger y evitar que esas células se dañen, ¿no? Y eso tiene que ver con evitar la acumulación de senescentes. Entonces, como en resumen, telómeros se van acortando. Cuando se van acortando, las células se hacen senescentes. Y luego me dicen, oye, ¿no iban a hablar de ayuno? Ahorita vamos a llegar a por qué el ayuno, ¿no? Y cuál es el propósito del ayuno, ¿no? Nosotros sí podemos ver, cuando hay acumulación, aquí estamos mostrando una foto de un tejido, y esas que se marcan donde están las flechitas en la parte A, pues son algunas células que están senescentes, y en la diapositiva B, pues ya podemos ver mayor número de células senescentes, que a fin de cuentas generan lo que le llamamos inflamación tisular, generan problemas de comunicación entre las células, generan moléculas, y realmente esas células que están ahí, no nos podíamos explicar, la comunidad científica, por qué no se mueren o por qué el cuerpo no las elimina, por qué no las ataca, por qué las deja estar ahí si están generando ciertos problemas. Y en resumen, así me voy un poquito al final de esta plática ahorita, y la razón es porque esas células
generan inflamación porque liberan ciertas sustancias químicas. Una de ellas se llama CD38, que CD significa Cluster de Diferenciación o Cluster of Differentiation. Y esa es la manera en que ilumina o le dice al cuerpo, aquí estoy, soy senescente, ¿sí? Y dices, bueno, ¿por qué el cuerpo no se deshace de esa? Porque en realidad, déjenme, me regreso un poquito más, es nuestra comida. Y ahí es donde viene lo más interesante de todo esto, ¿no? En toda la historia de la humanidad, en toda la historia del planeta, hay sequías, hay abundancia. Cuando un campo, una sabana o un pastizal es abundante, está llenísimo de herbívoros. Piensen en conejos, tengo un conejo yo, y esos herbívoros se están reproduciendo, se reproducen cuando hay abundancia de zacate, de hierbas, ¿no? Cuando viene una sequía, no crece, entonces esos herbívoros van a disminuir el número porque simplemente pues es el ciclo de cómo controlar su propia población. ¿Qué pasa con el ser humano? También nosotros estamos diseñados a tener vacas gordas, vacas flacas. Cuando viene una sequía o cuando viene algún tipo de hambruna, nosotros hemos vivido y sufrido hambrunas toda nuestra historia, con la excepción de los últimos 150 años. Todavía nos pega, pero pues ahora, en este punto pues tenemos más tecnología, tenemos métodos de transporte, no hay aislamiento, si no viene la comida por camión, por tren, por avión, de donde no haya, porque siempre es ciclo, no puede haber sequía en toda la tierra, sino nada más en ciertas partes, porque al final de cuentas somos el planeta agua, 70% de la superficie es agua y ese vapor de agua está en todos lados. Entonces, mientras en unos lugares hay sequía, en otros lugares llueve de más, ¿no? Entonces, regresando al tema, ¿no? Fisiología, nuestra fisiología se ha adaptado a eso y precisamente por esa razón tenemos estas células senescentes. Por esa misma razón almacenamos grasa, porque es la manera más rica de almacenar, más eficiente de almacenar energía, ¿sí? Si no almacenáramos energía en grasa, olvídate de pesar 20 kilos más. Estaríamos almacenándolo en carbohidratos o en proteínas y tendríamos que pesaríamos el doble, si no es que el triple de lo que pesamos para guardar energía, ¿ok? Entonces, recuerden este punto nada más, ahorita vamos a llegar a esa conclusión. Células senescentes generan inflamación tisular por una razón. Puede ser buena, realmente es una razón de diseño, pero en nuestro mundo moderno, ahora tenemos esta acumulación de estas células y nuestro cuerpo no las elimina por una sola razón. Y se los voy a resumir, porque no ayunamos, ¿ok? Y ahí es donde entra el tema de ayuno. Ahorita vamos a entrar más en ese tema. Aquí podemos ver cómo pues, se van acumulando estas células y podemos ver en la imagen de la derecha, de su derecha en la pantalla, pues cómo esa persona ya en el rojo pues ya tiene una gran acumulación de estas células senescentes, ¿no? De irse de normales del niño, pues se dice que nacemos, crecemos hacia la adolescencia y el momento en que completamos el crecimiento empezamos a morir, ¿no? Y tiene algo de cierto, pero es modificable y ahorita vamos a ver qué dice la ciencia actual en cómo se puede modificar, ¿ok? Si pueden ver ustedes abajo, dice senoterapéuticos. Y ahí en esa parte de senoterapéuticos es qué tanto se puede revertir de estar en esa senescencia a regresarlo a un punto de adulto. Y si se dan cuenta, esas células oscuras senescentes se pueden disminuir. Y ahorita vamos a ver ejemplos de eso, ¿no? Y cómo hacerlos. La segunda parte, ya cerrando el capítulo un poco de telómeros, creo que ya entendemos que estos se van acordando. Vamos a entrar a la otra parte, que es la teoría de la información epigenética. La epigenética pues es básicamente cómo traduce cada célula su código para llevar a cabo su tarea. Si una célula de piel tiene que seguir siendo célula de piel. Entonces, en nuestro ADN se encuentra toda la información de nuestras células, pero en esa información, una célula típica de tiroides no ocupa toda la información, sino simplemente ocupa hacer esa hormona, el código para eso. Una de células de piel, pues necesita la información para hacer elastina, para hacer colágeno, no ocupa información para cómo fabricar una hormona tiroidea o cómo fabricar X
producto de otro tipo de células. ¿Sí me explico? Hay diferenciaciones de tareas y eso es donde entra la epigenética, ¿no? Entonces, en la epigenética, los mecanismos es que todo nuestro ADN, pues lo vamos escogiendo por medio de histonas y estas histonas prácticamente leen el ADN de cada una de las células. Y como ven a un lado, pues el factor epigenético, pues donde habla de cáncer, enfermedades autoinmunes, enfermedades mentales, de trastornos, diabetes, etcétera, es cuando empieza a haber factores de metilación, que esa metilación empieza a generar errores en cómo leemos nuestro ADN, ¿no? ¿Qué puede generar eso? Pues químicos en el ambiente, fármacos, envejecimiento propio y muy importante, nuestra dieta. Y cuando hablamos de dieta o hablamos de ambiente, nos referimos a lo que comemos, lo que estamos ingiriendo, todo eso, pues básicamente va a tener. No voy a entrar mucho en el lenguaje de porque no, pero esta gráfica sirve mucho porque si vemos a la izquierda, como todo lo que viene siendo carcinógenos, ejercicio, estrés, dieta, tabaco, infecciones, inflamación, todos estos son los factores que influyen en la activación o la inactivación de genes y eso nos lleva al fenotipo. Fenotipo es lo que se expresa, lo que vemos, ¿sí? Genotipo es lo que genéticamente tenemos, pero todos los demás factores epigenéticos, tú puedes tener excelentes genes, pero si tu ambiente está trastornado, tu fenotipo pues va a estar sufriendo, ¿no? Y ahorita vamos a ver, entonces, no es secreto que ciertos carcinógenos, el estrés, una mala dieta, el tabaco, una infección crónica. Hace poco vi una persona que tenía una bola de problemas y todo se había originado en la boca, en una endodoncia que tenía mal y que tenía problemas de tipo artritis reactiva. Le había dicho que tenía 20, 30 diagnósticos buscándole. Le dije, ¿sabes qué? El problema está en un estrés y en una infección que traes ahí latente, ¿no? Pero bueno, todo eso se traduce en epigenética, ¿no? No me voy a desviar porque estamos hablando de ayuno, ¿no? Entonces, tus genes más tus hábitos y ambiente determinan tú. Lo que eres tú, cómo te ves, cómo te encuentras, en qué estado te encuentras en el tema epigenético. Y eso se traduce en metabolismo, se traduce en energía, se traduce en tu salud, en todo. Tu apariencia, todo tiene que ver con tu factor ambiental, ¿no? Porque puedes decir, oye, es que me estoy quedando sin pelo. ¿Serán mis genes o será mi ambiente? Muchas veces es la combinación de ambos, pero más frecuentemente es el ambiente, ¿ok? Ahorita vamos a ver más acerca de eso, ¿no? Ahora, hay dos modas. Hace millones de años, las bacterias desarrollaron dos maneras de existir, digamos. Le llaman dos modos de existencia. Cuando los tiempos eran buenos, como puedes ver en ese volcán que luce como una montaña hermosa con nieve, con un bosque azul bonito el tiempo, pues utilizan sus genes y su energía, estas células procarióticas, que son las bacterias, para crecer y reproducir, ¿no? Entonces su energía la avientan todo hacia el crecimiento y reproducción. Pero cuando los tiempos eran malos, como con una erupción de volcán, el ambiente se pone hostil, todo, estas mismas bacterias activan genes y utilizan su energía para proteger y reparar, ¿ok? Entonces, ahora, esos mismos genes que se encuentran en esas bacterias, resulta que se ha descubierto que también se encuentran dentro de nosotros. Nosotros tenemos también esos genes para activar un mecanismo celular de resiliencia, ¿sí? Y ahí es donde vamos a entrar en este tema tan increíble, que es el tema del ayuno intermitente y hablando desde el punto de vista bioquímico y epigenético, ¿no? Esta foto que ven de este señor, él es el profesor David Andrew Sinclair, él es un PhD, es un biólogo que es de Australia. Sin embargo, actualmente vive en Estados Unidos y es, como dice aquí, profesor de genética y codirector del Centro Paul F. Glenn de Biología de la Investigación del Envejecimiento de la Facultad de Medicina de la Escuela, pues, de la Universidad de Harvard, ¿no? Él es prácticamente uno de los gurús, de los padres del antienvejecimiento, con un enfoque en la epigenética, ¿no? Si nos queda tiempo en un punto, les voy a mostrar un clip de video
donde él explica algunos de estos mecanismos. Y es más, yo creo que es bueno que lo veamos de una vez, antes de entrar ya en las ciencias ficciones, le llamo yo la ciencia ficción, la locura. Déjame, busco aquí, puse un clip, voy a dejar de compartir mi pantalla y volverla a compartir. ¿Sí me escuchas, verdad, mi Ángel? Ahí va. Lo escuchamos perfecto, doctor. Me dejó picado y ya queremos ver el video. No, vamos, les voy a mostrar este video porque esto les va a ayudar y creo que si ven esta parte, después les puedo mandar la liga para el video completo. Pero si ven esta parte va a entender mucho el concepto de por qué el ayuno, cuáles son los mecanismos y cómo hacerlo más, porque estoy convencidísimo que a más lo entendamos, mejor lo vamos a poder llevar a cabo. Ahí les va. Existe una teoría que dice que hace miles de millones de años, las primeras bacterias dieron un paso evolutivo importante. En realidad, desarrollaron dos modos de vida diferentes. Cuando los tiempos eran buenos, usaban su energía para crecer y reproducirse. Pero cuando las condiciones eran difíciles, usaban su energía para proteger y reparar sus células. Desarrollaron lo que el profesor Sinclair llama genes de longevidad. Estos genes, provocados por la adversidad, crean enzimas que, entre otras cosas, mantienen el epigenoma. Y hoy, esos mismos genes de longevidad se pueden encontrar en las bacterias y en nosotros. Tenemos estos genes de respuesta hormética o genes de longevidad que se encuentran en todas nuestras células y sienten cuando hemos corrido mucho, hemos perdido el aliento o tenemos hambre, tenemos un poco de calor o de frío. Estos genes activan nuestras defensas generales contra el envejecimiento. ¿Y qué es eso? Si ciertas partes de nuestras células se desarman, pueden volver a unirlas. Si las proteínas se pliegan incorrectamente, pueden deshacerse de ellas o volver a juntarlas. Si los extremos de los cromosomas se acortan, pueden alargarlos. Suceden muchos procesos, pero uno de los más importantes es mantener la información epigenética en la célula, para que nuestras células no olviden qué hacer. Hay tres tipos de genes de longevidad. Existen aquellos en los que trabajamos, llamados sirtuina, que controlan la información en la célula. De hecho, SIR, por sus siglas en inglés, significa regulador de información silencioso, el número 2. Hay otros. El otro grupo se llama AMP quinasa o AMPK. Este grupo de genes detecta cuánta energía estamos absorbiendo, principalmente en forma de azúcar. Y luego el tercer grupo se llama mTOR, y estos genes controlan y responden a la cantidad de aminoácidos que estamos tomando. Entonces, si comes un gran filete de carne, habrá muchos aminoácidos que ingresan a tu cuerpo. Eso realmente evitará que mTOR se acomode y haga que tengas una vida más larga. Los experimentos con ratones realmente confirman eso. La mejor manera de hacer que un ratón viva más tiempo es reduciendo la cantidad de tiempo que come, o sea, con ayuno periódico, el ayuno intermitente. Mantenerlo un poco frío y restringir sus aminoácidos. Esa es la receta para alargar la vida de un ratón. Y también es cierto para los monos. Hay estudios con restricción de calorías donde unos monos durante 15 años no comieron tanta comida como aquellos que comían cuando querían. Y estaban protegidos. No solo envejecieron más lentamente, no tenían tanta diabetes ni enfermedades cardíacas, estaban en forma y saludables. Mientras que el grupo de control, comiendo lo que querían, envejecía y enfermaba más rápido. Cuando algunas personas piensan en comer menos como restricción de calorías como una forma de extender su vida, esa no parece una forma muy agradable de extender la vida. Quiero decir, tener hambre por más tiempo. El entrevistador estaba pensando en tortas y hamburguesas y pues ya no le gustó lo que escuchó cuando le dijo que dejes de comer, ¿no? Pero quería que vieran ese clip así rápidamente para que más o menos entendiéramos los tres mecanismos, ¿no? Habla del primero, que son sirtuinas, que es pues básicamente donde trabajó mucho de su vida el doctor Sinclair, porque él empezó y ahorita regresando a la presentación voy a darles un poco de más detalle de todo lo que él está hablando, ¿no? Él es un biólogo, el que estaba, el mismo en el video que les estoy mostrando, ¿no? Él empezó su investigación y aquí les puse este artículo interesante, dice: influyen directamente en el ADN, ¿no? Y dice, vivir más, la cerveza retrasa el envejecimiento, el café lo acelera. Y mucho ojo, antes de que dejen de tomar café, está hablando de que si tomas 5 tazas o más de café, ¿no? Entonces, ahora no me traje el limu, ya les pude confesar qué es lo que traigo en mi vaso. Solo si toman, no manejen, por favor. ¿Qué es cerveza? Y ahorita les voy a explicar por qué lo puse. Me motivó a tomarme una cerveza, eso junto con el calorcito, porque dice que
contribuye, fíjense abajo, dice, el consumo de cerveza contribuye a alargar los telómeros, una región de ADN relacionada con la esperanza de vida. ¿Se acuerdan que hablamos de telómeros? ¿Ok? Y en el video hablaba que cuando las sirtuinas se activan, si los telómeros se acortan, los vuelven a alargar, existe un proceso de SIRT, ¿no? Y él habló otro punto bien importante que no alcancé a hacer diapositivas sobre esos que le llaman genes de respuesta hormética, ¿ok? Estos genes de respuesta hormética se refiere a respuesta a un estrés básicamente biológico, ¿ok? Eso es lo que le llamamos hormesis. Es como un concepto de lo que no te mata, te fortalece. Y existe algo que se llama seno-hormesis. Cuando él habla de sirtuinas, o el SIR2 o SIRT1 en el humano, hace referencia porque él trabajó con levaduras. Y precisamente las levaduras presentes en el trago lo que hacen es que durante el proceso de fermentación y en algún proceso de la producción generan ciertas sirtuinas y NAD y otros diferentes químicos que cuando los tomamos generan una respuesta hormética en el cuerpo, ¿no? Y es una dosis baja, ¿eh? No vayan al rato a ser cheleros y decir, pues no voy a ayunar, pero es que me dijeron, no le entendí a la plática, le entendí que no hay que comer más que pura cerveza, ¿no? Sino tampoco, ¿ok? Entonces no se vayan a confundir, ¿no? Un poquito. Entonces, él descubrió el gen SIR2 en la levadura y eso llevó a cabo pues la pregunta, a ver, si ¿y qué es lo que pasó? Terminó que cuando activaban el SIR2, la levadura tenía un periodo de vida, un lifespan, hasta un 80% mayor que lo que normalmente. Es decir, si normalmente iba a vivir X en su periodo de vida normal programado, cuando estimulaba la producción de SIR2, esa levadura vivía el doble. ¿Okay? Un 80% más, casi el doble, ¿no? Entonces se dieron cuenta, caray, ese es el mecanismo que utiliza, que le ha dado un mayor periodo de vida y menos deterioro y más reparación. Entonces, por eso básicamente los llevó a preguntarse, ¿existirán estos genes en el ser humano? Y ahí es donde entró. Esta es una gráfica que como para marearlos un poquito, ¿no? Y arriba dice SIR2 y estrés en levaduras, ¿no? Y pues básicamente en este experimento lograron un 30% de incremento del periodo de vida, pero fíjense un punto bien importante, es periodo de vida aumentado implica a periodo de mayor salud, ¿ok? Porque normalmente las enfermedades empiezan a pegar después de cierto proceso de tiempo de degeneración, ¿ok? Y abajo se puede ver, dice en la derecha con SIR2 hiperactivado, hasta abajo a la derecha dice las células se mantienen sanas y continúan dividiéndose, ¿ok? Y en la parte dice sin activación SIR2, después de 15, 20 divisiones, las células se mueren, ¿ok? Entonces hay una diferencia en la activación de SIR2, si algo pusieron en el chat, pues ya no lo vi porque yo traigo la pantalla, ya los veo todos riéndose, ahorita me meto a leerlos, ¿no? Entonces lo que tú quieres es, alguien anda ahí promoviendo las cervezas, ¿no? Seguramente por ahí va, ¿no, mi ángel? Bueno, entonces, cuando nosotros vemos la activación de SIRT en el ser humano, este gen se llama SIRT1. De hecho, todavía más espectacular comparado a la levadura, los seres humanos tenemos 7 proteínas de sirtuinas, del 1 al 7, ¿ok? SIRT1, SIRT2, SIRT3, SIRT4, etcétera, ¿no? Pero aquí estamos viendo la activación de 1. El más estudiado ha sido la sirtuina 1, ¿ok? Que recuerdan que significa Silent Information Regulator Tissue 1, ¿ok? Que es regulador silente de información, porque es lo que hace que toda esa distorsión de información se reordene y se acomode y se repare. La confusión epigenética la vuelve a corregir, ¿no? Y ese es un tema muy importante que voy a cubrir al final. Y esto escúchelo muy bien. Cualquier entrenador, que esto es muy común, que dice, te vamos a dar tanta proteína, necesitas 200 gramos, 300 gramos de proteína y te traen a una dieta de alta de proteína, lo único que van a hacer
es generarte, sí te va a generar más crecimiento muscular, pero a expensas de más errores epigenéticos y de más envejecimiento y más inflamación. Y ahorita vamos a ver por qué. La entrada de aminoácidos, y si recuerdan en el video, dice, si tú comes un gran bistec, toda esa entrada de aminoácidos impide que mTOR se acomode y que te haga vivir más. ¿Por qué? Porque la entrada de aminoácidos es como un dictado a un mecanógrafo. Si tú te pones a escribir a máquina o con un teclado y estás tomando un dictado a una velocidad lenta a moderada, pues, y eres bueno para escribir, pues vas a poder escribir con pocos errores, ¿sí? Si alguien te empieza a dictar muy rápido y que te empieza a hablar rapidísimo y tú tienes que estar al mismo tiempo, vas a generar más errores de teclazos y entonces ese párrafo, en vez de verse bien, va a tener una serie de errores ortográficos que literalmente, pues, confunde todo, ¿sí? Lo mismo pasa con nuestro sistema. Si tú le inundas de aminoácidos constantemente, aminoácidos, los errores epigenéticos van a crecer y la metilación va a crecer y eso va a empezar a causar problemas. ¿Suena lógico? Más o menos por ahí. Y fíjate lo que sucede. Cuando activas sirtuinas, ese básicamente es como el corrector de todos esos errores. Y más cuando lo combinas con un ayuno. Ahorita vamos a hablar de lo que se llama una enzima llamada AMP quinasa. Si recuerdas, la segunda decía es AMP quinasa que detecta los niveles de glucosa, de azúcar, ¿ok? Pero fíjense lo que hace el SIRT1. En el tejido graso dice ahí fat tissue, movilización y aumento del metabolismo de lípidos. En los vasos sanguíneos dice crecimiento de nuevos vasos, es decir, neovascularización para mejorar la circulación. En el cerebro dice incrementa la resistencia a neurodegeneración e influencia la especialización neuronal. En el páncreas ayuda en la secreción de insulina y en el intestino dice decrementa la formación de tumores, ¿sí? Y dentro de las tantas funciones, elongación de telómeros. Y ahí están las sirtuinas. ¿Cómo las activas? Una de las maneras, si nos vamos de donde dice exposición intermitente al calor, ¿ok? Si vives en Mexicali o en Monterrey o en un lugar muy caliente, pues cada que te metes al carro en el sol y estás sudando y estás sintiendo ese calor, ahí estás activando sirtuinas, ¿sí? Otro es, por ejemplo, exposición al frío intermitente. Ya ven cuando andaba de moda el Ice Bucket Challenge, el reto de aventarte una cubeta de agua con hielos, pues vuélvansela a aventar porque eso genera también liberación de sirtuinas. Los polifenoles, ahorita vamos a hablar porque ahí tiene que ver con dieta y más lo que les voy a instruir, qué puedes tú comer durante un proceso de ayuno para no solamente activar los mecanismos de AMP quinasa, sino también los de sirtuinas. Y fíjate, ahí dice intermitente, ayuno intermitente o extensivo. Y fíjate el efecto, y ahora dice, esos son digamos, los 5 hallmarks de la activación de sirtuina: ejercicio, exposición al calor, polifenoles, exposición al frío y lo que viene siendo ayuno intermitente. Nosotros vamos a hablar del ayuno intermitente, no obstante, pues pónganse a ayunar y aviéntense un sauna, ¿ok? Porque eso los va a exponer y eso va a activar sus sirtuinas. Ahora, ¿cuáles son los efectos? Ahí dice, en tejido adiposo, es decir, tu grasa, movilización de tu grasa y metabolización de los lípidos. El otro en el páncreas, secreción de insulina y protección de las células beta. ¿Cuáles son las células beta del páncreas? Las que producen insulina, ¿ok? En el hígado, metabolizas la grasa, evitas el hígado graso y gluconeogénesis. A nivel cerebro, dice, reduce la inflamación neuronal, mejora el metabolismo de las células cerebrales. El músculo esquelético, fíjate, aquí viene lo padre, ¿no? Dice, utilización de ácidos grasos en tu músculo, la acción de insulina, mejora la acción de insulina y la diferenciación celular. Y obviamente
en las funciones celulares, la sobrevivencia celular y la estabilidad genómica. Y fíjate aquí un punto bien importante, ¿no? Estos dos ratones que ves son gemelos. Son gemelos exactamente idénticos genéticamente, tienen el mismo ADN, solamente que uno lo expusieron a factores que modifican su epigenoma y el otro, el de la derecha, trae activo las sirtuinas, activo la AMP quinasa y podemos ver como el de la izquierda pues está más grisecito, está más jorobadito, tiene más problemas que el de la derecha y tienen la misma edad, ¿ok? Entonces, ahora ya saben, si ustedes son gemelos, pues compárense con su gemelo idéntico y fíjense quién está con más problemas de salud. Y eso lo hemos visto en gemelos humanos, ¿no? Donde pensábamos que pues tienen el mismo ADN porque uno le dio cáncer y el otro no. Si tienen exactamente igual, son idénticos porque cambian y modifica el ambiente, ¿no? Y ahorita vamos a regresarnos a eso, a este punto de cómo puedes tú convertir uno y revertirlo hacia el otro lado. Dices, ok, ya estoy fregado, ya hice las cosas mal, comí mal, no hice ejercicio suficiente, estuve con sobrepeso, traigo 2, 3 enfermedades encima. ¿Cómo puedo yo resetear mi epigenoma? Y ahí es donde viene lo fantástico, con el ayuno intermitente. Y más que nada cuando haces un ayuno todavía más prolongado. Normalmente en el ayuno intermitente utilizan mucho el factor 16 horas, 8 durante comida, 16 sin comer, 8 horas comiendo, 16 sin comer. No hay muchos programas que normalmente los hacen con cierto base científica, pero es más de opinión, de experiencia anecdótica y por otro lado, buscando obviamente la comodidad. 16 horas sin comer no es un gran logro, por un decir, ¿no? Conmigo, todos los que están aquí presentes van a aventarse 16 días. Estoy esperando reacciones. No es cierto, estoy vacilando. Los van a decir, es que es severo el doctor. No, vamos a hablar de esto y hablar un poquito de la historia. Este señor que ven aquí se llama Christian René de Duvet. Él es, la persona es, ahí está, él a mediados de los años 50, él era un biólogo, un citólogo, de hecho un biólogo celular, descubrió unos organelos de las células llamados lisosomas, ¿ok? Él es un belga, sí les había mencionado eso. Él, de hecho, fue el primer persona que acuñó el término de autofagia, ¿ok? Que es el proceso que realizan los lisosomas, que son organelos dentro de las células que se encargan o creamos que eran los recicladores de la célula o los que se encargaban de agarrar basura, ¿sí? Dentro de la célula, ¿no? Pero pues básicamente él en 1974 ganó el Premio Nobel de Medicina por los hallazgos y por haber descubierto los lisosomas. En ese punto, cuando él descubre los lisosomas y descubre y autodetermina la autofagia, auto significa, pues auto, fagia significa comer. El proceso de un glóbulo blanco comiéndose un virus, una partícula viral, una bacteria, como el Pac-Man, cuando hace eso, la célula, el fagocito, se le llama fagocitosis, ¿ok? Que es cuando se come una célula, por ejemplo, un glóbulo blanco, se come una bacteria. Eso es fagocitosis. Entonces, el término autofagia es el autocomerse, ¿no? Donde los lisosomas se comen a sí mismos. Posteriormente, Christian René, él, si bien recuerdo, falleció en el 2003 y no falleció por causas naturales, fue de los que causaron mucho revuelo porque él escogió eutanasia, muerte asistida, ¿no? Y pues fue todo un rollo, ¿no? Avanzando más o menos unos 60 años, se vuelve a revivir este concepto en base a este señor que ven ahí en la derecha, que es un japonés llamado Yoshinori Ozumi. Él es un biólogo también, un biólogo japonés, y aquí les puse la descripción, ¿no? Él empezó a usar células de levadura de pan para estudiar y mejor entender la autofagia, como que él tomó el trabajo de Duvet y lo empezó a seguir llevando a cabo en un proceso de entenderlo más, porque pues 2016, pues ya tenemos pues mucho más tecnología
para poder ver desde el genoma, los genes involucrados, qué activa los lisosomas, todo. Y él continuó el trabajo y en 2016 ganó el premio. Muchos atribuyen a Yoshinori como el papá de la autofagia y del ayuno intermitente, pero en realidad nos vamos todavía a los 50, ¿no? Con Dubé, ¿ok? No obstante, se le da su mérito, obviamente, pues no le van a dar un premio Nobel por nada, sino ha sido todo un trabajo de vida. Y él básicamente identificó los genes y los mecanismos que regulan el proceso en los hongos, pero lo interesante es que comprobó que es igual en las células humanas. Es decir, nosotros también llevamos a cabo autofagia, ¿ok? Y entonces eso, pues, lo permitió entender cómo se degradan y cómo se reciclan ciertas funciones fisiológicas, ¿no? Entonces, básicamente, el Instituto Karolinska, la Julian Sierrak, que es una del Comité Nobel para dar el premio Nobel, pues comenta básicamente, pues ellos se metieron a estudiar el trabajo de él y pues fíjense, ellos pues nunca se había sabido, porque decimos, bueno, si está en constante desdoblaje nuestras proteínas y se vuelven a formar, nosotros más o menos necesitamos de 200 a 300 gramos de proteínas todos los días, ¿no? Entonces, y dices, ¿de dónde saca el cuerpo tanta proteína? Pues la recicla. Y ese es el punto. Una dieta alta en proteína está introduciendo más proteína a un cuerpo que ya está proteinizado y tiene la capacidad de reciclar sus propias proteínas. No es lo mismo un adulto crecido que un adolescente, un joven en crecimiento, necesita proteínas para su desarrollo. Pero una vez que ya llegaste al tiempo, pues tu requerimiento no es tan alto de como pensábamos, ¿sí? Porque sabemos que existe un reciclaje y debe de existir si no empieza a haber una acumulación. Entonces, fíjense aquí en este punto importante, dice, tercer párrafo, dice, durante la autofagia los lisosomas se comen componentes dañados o tóxicos presentes en las células como proteínas viejas u otros orgánulos. ¿Qué significa? Que necesitamos también entrar en un periodo de limpieza de nuestras células y mientras estemos comiendo, pues se está construyendo, pero no hay destrucción. Entonces necesitamos nosotros estar en una constante construir, destruir, construir, destruir. Preguntas muy frecuentes que me hacen. Si alguien está en un periodo de ayuno intermitente, ¿se debe de tomar en ese momento colágeno? La respuesta es no. ¿Ok? Porque no es lo adecuado, porque en ese momento del ayuno tú estás en un reciclaje y destrucción y limpieza. Es como si dijera, ¿sabes qué? Estoy limpiando el piso del polvo, en ese momento le voy a echar una cera nueva o acabado. No, primero límpialo, ya que lo limpies, entonces ya le pones su cera o ya le pones su acabado, ¿no? Entonces, por eso queríamos entender ese punto importante, ¿no? Es en qué momento qué comer y ahorita al final vamos a hablar sobre eso. ¿Ok? Entonces, el punto es de que descubrió la autofagia, el autocomerse, y eso ha sido de lo más revolucionario dentro de la medicina. Y fíjate, porque personas, por ejemplo, que sufrieron una infección viral y no se recuperan, al final dice la autofagia elimina los restos de bacterias y virus después de una infección. Entonces, es importante también llevar a cabo un proceso de ayuno intermitente, especialmente si tuvieron algún proceso infeccioso, porque es la manera de limpiar todo el daño que se llevó a cabo durante el proceso inmunológico, ¿no? Ok, entonces, y ahí lo puse en negrita, ¿no? Dice, los lisosomas no eran un lugar de desecho, sino una planta de reciclaje de proteínas dañadas o antiguas que pueden reutilizarse. Esta foto que ven, que parece como una obra de arte, que en realidad lo es una foto de la estructura molecular de la AMP quinasa. AMP significa adenosina monofosfato o monofosfato de adenosina, que es un pariente o que significa traducido al español. Es una molécula de adenosina, no es cierto, déjame lo traduzco mejor, ok. ATP es adenosin trifosfato, 3 fosfatos, tri, ok. Cuando el ATP, si recuerdan ustedes, el ATP es la moneda de energía. Cuando el ATP libera energía, libera un fósforo inorgánico que es como la energía, el calor, ¿sí? Entonces, el ATP se convierte en ADP, adenosina difosfato, 2 fosfatos. Si continúa la demanda, ese ADP va a liberar otro fósforo inorgánico y se va a convertir en AMP, ¿ok?
adenosina mono de 1 fosfato. Entonces es una molécula que se hizo pequeña, por un decir. El cuerpo detecta esa AMP, esa adenosina, y activa el gen de quinasa, AMP quinasa, y empieza el milagro, ¿ok? Cuando consumes toda esa energía. Entonces, estás generando AMP quinasa, AMP quinasa, AMP quinasa. Cuando estás en ayuno. ¿Por qué? Porque estás agotando esa energía y estás activando mecanismos de reciclaje. El cuerpo, y regresando ahorita, aquí está, por ejemplo, la vía metabólica de AMPK, ¿ok? Y como puedes ver arriba dice AMP, que es lo que le activa, lo que les expliqué del ATP, ADP, AMP, activa AMP quinasa. Del otro lado es ejercicio. El LKB1 no lo voy a explicar, pero sí nos vamos a ir sobre ejercicio. Por eso decía, estos genes detectan cuando tienes calor, tienes frío, tienes hambre o has corrido mucho. ¿Ok? Estás corriendo como si te estuviera correteando un león. Entonces te está correteando un león, estás corriendo y estás echando todo ese máximo esfuerzo, y lo que hace el cuerpo es que detecta esa demanda y activa genes que dicen, a ver, músculo, hay un peligro, te voy a hacer más rápido, te voy a hacer más fuerte, te voy a aumentar tu volumen y te voy a hacer más eficiente. Entonces, cuando haces ese mecanismo, prácticamente tu cuerpo empieza a eficientizar todos esos mecanismos por mero instinto o mecanismo de supervivencia. Si me hago lento, me muero, ¿sí? Si me hago pesado, me muero, algo me está correteando. Si no genero calor, me muero de frío. Si no genero sudor, me muero de calor, ¿no? Entonces tengo que ir a encontrar el agua, o tengo que ir a encontrar tener las fuerzas para cavar un hoyo o hacer una cabaña de leña, de lo que sea, ¿no? Entonces ahí activas AMP quinasa. Ese es nuestro mecanismo. Y entonces aquí podemos ver en ULK1 dice autofagia, lo primero que activas, y eso es bueno, porque ahí es donde tú vas a cazar tus células senescentes. ¿Recuerdan cuando hablamos de células senescentes, que eran esas células viejas que ahí estaban en el tejido y que no hacían nada? Bueno, cuando activas autofagia, tu sistema inmune las detecta, va tras ellas, se las come, las elimina, porque ahí está toda la reserva de comida. Y ahora eso ha contestado el por qué nuestro cuerpo no las eliminaba, porque las está guardando para cuando de veras las ocupemos, todas esas proteínas, todos esos mecanismos. Hagan de cuenta, es como el chatarrero para tu auto nuevo. Necesito llantas, lo agarro, pues están mal los vidrios, pero le sirven las llantas. Oye, pues está mal la puerta, pero la cajuela está buena, pues me sirve esta cajuela. Y es lo que hace el cuerpo con esas células senescentes. Toma los mecanismos para reparar y para mantener las células nuevas, las menos viejas, bien, a base de comerse las viejas. Y ahorita vamos a ver fotos del tejido, ¿no? Ahora, ahí donde dice después de autofagia, a la derecha dice catabolismo de ácidos grasos. ¿Qué significa? Desdoblamiento. Voy a catabolizar, voy a deshacerme, quemar todas esas grasas. Y si te das cuenta donde dice ACC y tiene en rojo, la síntesis de ácidos grasos se inhibe. ¿Qué significa? Que cuando tienes activado AMP quinasa, tu cuerpo no produce grasa, tu cuerpo la quema, no la va a producir. Por eso dice síntesis de ácidos grasos inhibida completamente. Igual, síntesis de proteína donde dice mTOR, inhibido también. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede en el ayuno cuando activas AMP quinasa? Quemas grasa, destruyes células viejas defectuosas, no produces proteínas nuevas y no produces ácidos grasos. Ahora, ese es un punto bien importante porque el ayuno no es lo mismo que morirte de hambre. No puede ser un proceso permanente porque también necesitas construir, ¿ok? Por eso yo no soy fan del ayuno intermitente todos los días. Las personas que dicen, yo todos los días hago ayuno intermitente. No, se ha visto en los artículos que es más efectivo una vez por semana hacer un ayuno de por lo menos 24 a 36 horas versus estar todos los días 16-8, ¿ok? Es mejor el ayuno más prolongado porque vas a activar esos mecanismos. Ahorita vamos a entrar más en ese resumen. Fíjense, les decía que ha entrado incluso en el mundo mega ortodoxo de la medicina
el concepto de AMP quinasa. Este es un artículo, el que ven aquí, de revisión, que dice la AMPK como un sensor de energía celular y su función en el organismo. Este lo publicó Natalia Miranda junto con esos otros investigadores del Departamento de Fisiología de la Nutrición del Instituto Nacional de Nutrición, o lo que le llaman el Hospital de Nutrición Salvador Subirán, que es el que ven ahí, que está en la Ciudad de México, uno de los hospitales de mayor prestigio del continente, francamente, ¿no? Orgullosamente de aquí de México, donde habla sobre el AMP quinasa, que les digo que ha llamado tanto la atención. Quiero que vean, de hecho, déjenme, me salgo poquito y regresarme aquí para que vean un poquito la descripción. Aquí lo que está hablando es que dice, hablando de la AMPK, dice, ha sido considerada como una enzima blanco, es decir, diana, en el posible tratamiento de algunas enfermedades como son la obesidad, la diabetes, la esteatosis hepática. En esta revisión se da un panorama general de la estructura de la AMPK y sus activadores y de la función que lleva a cabo en los diversos tejidos. Obviamente está hablando pues está haciendo un estudio ahí en ese artículo sobre lo que es la AMP quinasa y lo está describiendo como, a ver, necesitamos dirigir nuestros tratamientos hacia activación de AMPK, ¿sí? Porque lo que hemos visto como problemas de salud es la falta de activación de esta AMPK, es decir, comemos demasiado. No tenemos periodos de catabolismo, de falta, sino si nos pega la sequía, vamos al súper de todos modos y compramos tomates, en otras palabras, ¿no? Cuando antes esa sequía o esa hambruna nos llevaba a migrar y nos llevaba a sobrevivir, y era nuestro periodo para bajar de peso, ¿no? Entonces, ahora, aquí les puse el primer activador, todavía fuera del ejercicio, y se lo describí, el hecho de correr, estás corriendo de un león, el ejercicio, la contracción del músculo genera activación de AMP quinasa, ¿ok? Que a la vez la AMP quinasa le dice al músculo, ahora me quemas grasa, consérvame el azúcar para el cerebro y vas a actuar y utilizar tu mecanismo a base de quemar grasas. Entonces eso empieza a echar a andar el malonil-CoA, como dice ahí, y empieza la oxidación, la beta-oxidación de grasas, ¿ok? Entonces, eso genera una serie de cambios buenos porque va a cambiar tu composición corporal hacia quemar más grasa. Entonces, el primer punto durante el ayuno es si haces ejercicio previo a, durante o posterior a, mantienes esa actividad de AMPK, ¿ok? El otro punto importante, ayuno y autofagia. Dice, ¿cuándo inicia el proceso y cómo optimizar sus beneficios? Ahora sí vamos a hablar de cómo hacerlo. Déjame ver cómo voy en... Uy, ya sé, sí, ya. Estamos casi por concluir. Creo que más o menos me di bien el tiempo. Dice, ¿cuándo inicia el proceso y cómo optimizar sus beneficios? Primer punto, dice, existen, y este es un punto importante, existen activadores de AMP quinasa. Si recuerdan en la entrevista que les puse el video, dice el entrevistador, oye, pues como que eso de prolongar la vida y la salud a base de no comer, pues como que no suena muy divertido, le dice, ¿no? ¿Se acuerdan que le dije, estaba pensando en hamburguesas el cuate? Y pues no vimos el resto de la... Dice, sí, efectivamente, pero ahora sabemos que hay ciertos mecanismos o sustancias que activan a AMPK. Entonces, ayunar es uno de ellos, es muy importante, es muy potente, pero existen otros que te pueden activar o sinergizar con el ayuno para su mayor beneficio, ¿ok? Por eso dice, existen activadores de AMP quinasa y estos pueden ser utilizados antes, durante y después del ayuno. Los dos principales efectos deseados, uno es generar activación metabólica para bajar de peso. Todos queremos bajar de peso, queremos bajar nuestra grasa corporal a un grado saludable, porque también alguien que tenga 5%, se ha visto que tener 5% de grasa corporal acorta la vida también. Entonces, todo tiene que ser en una medida, ¿no? Y dos, sus efectos sobre la longevidad, específicamente deshacernos de las células senescentes que están generando inflamación,
¿ok? Y que están generando problemas. Y vamos a empezar, ¿no? Primer punto que les quería enseñar era este, ¿no? Senelíticos. Y ahorita les voy a explicar cuál es el programa que les recomiendo que ustedes pueden iniciar como programa básico. Pueden hacer algunas, agregar otras cosas, eliminar otras. Simplemente ahorita les voy a explicar el por qué, ¿no? Pero aquí podemos ver cómo el tejido sano, cuando se empiezan a generar los ASPs o las células senescentes, empieza a haber inflamación, disfunción de las células que las rodean y disrupción del tejido y su comunicación, ¿no? Cuando llevas a cabo una senolisis, dice restoration of normal function. ¿Qué significa? Que restauraste otra vez este tejido a como era antes. Te deshiciste de la célula porque ayunaste, activaste AMP quinasa, tu sistema inmune dijo, vamos a reciclar lo malo, esta se ve mala, las otras se ven bien, déjalas en paz. Esta que secreta CD38, agárrala. Y fíjense lo que estamos viendo ahí. ¿Ven los ratones de abajo? Esto es de un artículo que le tomé la foto a los resultados, uno de los resultados que están haciendo un artículo sobre terapia senelítica, donde prácticamente están utilizando ciertos flavonoides. Ahorita les voy a decir cuáles, no crean que no. Y el resultado que encontraron, y fíjense, el ratón de la izquierda es el mismo que el ratón de la derecha. Entonces, traslocaron las imágenes, ¿ok? Dice, before clearance of senescent cells. ¿Qué significa? Así lucía el ratón antes de utilizar una limpieza de células senescentes, una terapia de limpieza de células senescentes. Véanle los ojos, véanle la curvatura, véanle el color en el lomito, cómo ya está porque fíjense todavía lo trágico. Nos dicen que tú puedes notar la edad de alguien por sus ojos, por sus manos, y son 3. Yo ya le agrego, si hablamos de animales, ¿verdad? Algunos aquí presentes, animales estamos presentes, ¿no? Por sus manos, por sus ojos y por su cabello, porque hasta el cabello se va haciendo viejo, tristemente, ¿no? Sino esa cabellera hasta el derrier que tienen a los 14, dices, ¿por qué no los tienen a los 50, no? Caray. ¿Por qué? Porque se va también deteriorando. Fíjense cómo hubo los cambios. El ratón de la derecha es el mismo después de la terapia. Lo más impresionante es cómo los ojos le regresa esa frescura. En el primero se ve inflamado, en el segundo ya no. Cambió completamente en los parámetros que miden, también miden el metabolismo, miden el cartílago, la joroba que les va saliendo, cómo se regresó. Y ahí dice before, after, ¿no? Ahí están las fotos del tejido, ¿no? Después de que hicieron. Es algo impresionante, lo publicaron en el 2016 en la revista Nature. Y ahorita les voy a explicar un poquito de eso. Ahí les puse ¿qué utilizaron básicamente? Utilizaron una sustancia, principalmente 2, voy a omitir una, eran 3, pero les voy a hablar 2 de las 3. La razón por la que no les hablo de la tercera es porque la tercera es básicamente una quimioterapia y que te puede generar otros efectos secundarios, y aún si la pudieras manejar, te cuesta 89,000 pesos por 10 tabletas, ¿ok? El precio actual. Entonces, así como que meterle 90,000 pesos hacia mi terapia, pues también está más difícil, mejor ayuno, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estás haciendo en este punto? Le están dando quercetina junto con resveratrol. Aquí les puse quercetina y resveratrol y les puse una foto del Vinali. Una de las razones por las que le agregamos al Vinali no solamente el extracto de semilla de uva italiano, sino que le hicimos un upgrade al producto, es porque estamos utilizando extracto de piel de uva, principalmente porque la piel de uva contiene quercetina y contiene resveratrol y otros flavonoides que se encuentran dentro de la misma piel, que son sustancias horméticas. Déjenme, les hablo un poquito, quiero parar de compartir, porque mi ángel, estoy aprovechando ahorita mi momento fui por mis frutas, ¿ok? Y les mostré. ¿Notan algo en esta fruta?
Le estoy girando. Díganme a primera instancia qué le notan raro. Pelitos, dice Mayela. Bueno, qué buena visión tienes. Lo bueno es que no tienes células senescentes en tus retinas que puedes distinguir con la resolución, ¿no? En los vellitos, ¿no? Pero sí, ¿ven esto? ¿Qué color tiene? Sí, ¿verdad? Rojo. ¿Ven del otro color? ¿Qué le dio el color rojo? ¿Alguien puede decirme o a alguien se le ocurre? El sol, alguien lo dijo. Exactamente, el sol. Esto que ven, estaba la fruta en el árbol, así, donde del lado rojo le está pegando la radiación ultravioleta y el calor y lo infrarrojo y todas las UVBs, UVAs y todo del sol. Y del otro lado, pues no, está del lado donde no le pega el sol. Y uno de los mecanismos de la fruta para llevar a cabo su adaptación, su hormesis, es generar este pigmento, ¿ok? Este pigmento que ves, pues básicamente estoy haciendo una prueba del sabor porque nunca me había puesto así un lado versus el otro. Sabe exactamente igual, ahí dice Vero Salazar, creo que ya los probó, ¿verdad? Pero la diferencia está aquí, tengo otra, si quieren venir por ella, fíjense aquí cómo se ve tan notorio la sustancia. Estos que ven aquí son activadores de sirtuinas. Existe un concepto que se llama seno-hormesis. ¿Se acuerdan lo que les decía? Hormesis es el estrés fisiológico que una planta recibe en su ambiente, que es el sol en este caso. Y la seno-hormesis es cuando yo, el mamífero, me la como, me transmite a mí sus señales, me las pasa a mí para que mis células le está diciendo, hace calor, hay radiación, se viene agresión, fortalécete, es el señalizador de seno ajeno, hormesis. Hormesis de la planta, viene acá, hormesis para mis células. Ahora, fíjense, todavía lo más fabuloso, ¿no? De todo esto es cómo, por eso es bien importante ese punto, ¿no? Ya vamos a acabar, sé que están todos picadísimos con esto. Y ahí es donde entra el tema de la cáscara de la uva, ¿no? Que también genera su hormesis, ¿ok? Y fíjense, y esto es lo que queremos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de la película esta, El diario de Bridget Jones? Fíjense, un punto interesante, ¿no? Porque muchas veces buscamos en el aspecto apariencia, pues, ¿sabes qué? Quiero mejorar mi apariencia, quiero quitarme años de encima y acudes al cuchillo. Pero normalmente cuando acudes al cuchillo, si no corriges, el cuchillo no elimina las células senescentes, no elimina el tejido, no elimina todos los reciclajes que tienen que deshacerse. Y lo único que generas es a veces inflamar más o estirar un cuero envejecido lleno de células senescentes. Déjenme les pongo un ejemplo. La diferencia de Bridget Jones' Diary, que fue filmada en el 2000, a finales del 2001, con la diferencia de la última, que fue filmada en el 2016. Fueron tan solo 14 años de diferencia y fíjense el cambio enorme que se llevó a cabo en 14 años. ¿Sí? Ahora, puse yo la foto del 2016 versus la del 2001, porque en el futuro ese va a ser lo que se va a mostrar. ¿Se acuerdan la foto de los ratoncitos de antes y después? En un futuro, la medicina va y muy inmediato hacia que la foto de la izquierda sea el antes y la de la derecha sea el después. Y ya puedes llevar a cabo esos ciertos cambios. Nosotros los hemos visto en las transformaciones. Por ejemplo, cuando alguien pone una foto de un tejido con celulitis y dice después de un mes de tomar Vinali, se ve como la apariencia cambia, la inflamación cambia en ese tejido y la razón es porque estás desinflamando. La única diferencia entre las dos fotos es la cantidad de células senescentes e inflamación que le hace falta aclararlo, ¿ok? Entonces, en un futuro, ese va a ser la diferencia, que en realidad podrías evitarlo porque
no estamos hablando de 30 años de diferencia, estamos hablando de tan solo 15 años y debería de ser lo contrario, ¿no? Ahora, este artículo, fíjate, dice, si recuerdan que les habíamos mostrado la foto de los ratones del antes y después, cómo le cambiaron los ojos, ¿no? Casi parece como el ratón de antes y el ratón de después. Bueno, en este caso, dice, este artículo de The Lancet, que es la revista médica del Reino Unido, que se llama The Lancet, dice, la primera evidencia que los senolíticos son efectivos a decrementar las células senescentes en humanas, ¿sí? Y este artículo ahí lo habla mucho, lo podemos ver, pero si ustedes se dan cuenta, aquí en el tercer párrafo, déjenmelo, se los subrayo, bueno, no, lo voy a tener que poner aquí. ¿Ven mi cursor? Ok, dice, los senolíticos hasta la fecha probados incluyen dasatinib, que es un inhibidor de tirosina quinasa, quercetina, si recuerdan que les estaba mostrando el Vinali, donde dice quercetina, un flavonoide presente en muchas frutas y vegetales, navitoclax, y al final habla de otro, que dice fisteína, realmente hay un error ortográfico ahí, es fisetina, ¿ok? Y la fisetina, y dice, los estudios preclínicos han mostrado que se eliminan estas células senescentes. Dice, los resultados en los primeros humanos probados se publicaron este año en esta revista y sujetos con fibrosis pulmonar idiopático, que es una enfermedad fatal, es decir, mortal, porque hay una acumulación de células senescentes pulmonar, células viejas en el pulmón, dice, mostró mejoría significativa en caminar, en su velocidad, en pararse de la silla y todos los scores del performance físico que les hacen para ver su capacidad pulmonar. En español, ¿qué significa? Que básicamente vieron que cuando les dieron esta terapia, los pacientes que tenían una enfermedad que de otra manera los hubiera llevado rápido a la muerte, los conserva con esta terapia. Y recuerden que mencionó quercetina y mencionó otra que se llama fisetina. Ahorita les voy a decir dónde está la fisetina. Dice, fisetina es un senoterapéutico que prolonga la salud y la vida útil. ¿Ok? Y quiero que vean de nuevo en este artículo, dice, y aquí estoy citando, ¿no? Anteriormente demostramos que la combinación de dasatinib y el flavonoide quercetina es un potente senolítico que mejora numerosas afecciones relacionadas con la edad, incluida la fragilidad, la osteoporosis y las enfermedades cardiovasculares. El objetivo de este estudio fue identificar flavonoides con actividad senolítica más potente, ¿ok? Y la que encontraron fue la fisetina. Fisetina, y aquí está, les voy a poner estos controles. Aquí utilizaron luciferasa, que es no tiene nada que ver con el diablo, sino es, así le llaman, no es así Lucifer, no hicieron pacto con nadie, ¿no? Dice, aquí estamos viendo los controles, cómo fueron envejeciendo y empezó a ver toda la cantidad de células senescentes, obviamente en los cartílagos, en ciertos músculos, los que más utilizan, y fíjense cómo cuando al grupo que le dieron fisetina, disminuyó la cantidad de células senescentes, y aquí estamos viendo, ¿no? Fisetina versus la otra. Les prolongaron cañonamente. Y si tú buscas, dices, bueno, ¿y dónde se encuentra la fisetina? Pues les acabo de mostrar una foto de ella. Ahorita, uno de los frutas que contiene fisetina es el durazno, ¿ok? El durazno es rico en fisetina, pero solo del lado asoleado, ¿ok? El rojo. Ahora, si tú le cambias el color un poquito, pues básicamente les voy a decir, la fresa es uno de los frutos, el fruto con más concentración de fisetina es la fresa. Y entonces, bueno, vamos al final. Ahora sí dice, bueno, ya me emocioné, quiero hacer ayuno, ¿cómo le voy a hacer? ¿Ok? Otro punto importante nada más al final es,
efectos secundarios y el riesgo nada más es que si ya tienes ciertos años, si vives en un ambiente tóxico, estás en la Ciudad de México, estás en Mexicali, estás en León, estás en Monterrey, las grandes urbes, con alta contaminación, hay más probabilidad de que tengas acumulación de grasas almacenadas en tu tejido graso, que esa es una de las razones por las que no pierdes grasa, porque el cuerpo no la va a remover, porque ahí está lleno de toxinas y moverla sería malo para el cuerpo. Entonces, primero tienes que limpiarlos, ¿no? Entonces, por eso dice fat cell abajo, dice heavy metals, químicos y metales pesados, ¿sí? Y ahí es donde se almacenan, en el tejido graso, porque es donde menos daño causa. Ahí los envía el cuerpo si no los puede eliminar. Entonces, cuando tú estás ayunando, si empiezas a movilizar grasas, puede que te sientas mal, que tengas náuseas, que tengas ciertos efectos que tú los atribuyes a no comer, pero en realidad tienen que ver más con toxinas que estás movilizando, ¿ok? Si tienes problemas de piel, pues se van a empeorar. Si tienes problemas de alergia, momentáneamente se te pueden empeorar en el inicio de este programa, ¿ok? ¿Por qué? Porque estás movilizando estas grasas y eso echa a andar tu sistema inmune y lo vuelve loco, ¿ok? Por eso es importante durante estar consumiendo Restorix, especialmente por el tema de metales pesados. Ustedes ya lo conocen, he hablado de él, sobre la zeolita y cómo actúa como si fuera una esponja molecular que atrapa toxinas y metales pesados. Y aparte, pues está cargado para remover todos los metales pesados. Yo ahorita les voy a decir cómo hacer. Ok, ahí les voy un esquema como una alternativa de ayuno. Día 1, desayunas, ok. Parte de mi desayuno, relativamente no tóxico, ¿qué régimen debo de tomar nutricional? El primero es que quieres estar tomando Optimix. Te puedes tomar en el desayuno tus 3 cápsulas de B, tus 2 de M. Vinali. Ahora, un punto importante, ¿me puedo tomar otras cosas? Sí, pero estos son los básicos necesarios, ¿ok? 2 cápsulas de Vinali. Recuerden por el tema de quercetina. Queremos también si vamos a echar a andar el ayuno, aquí estás comiendo, ¿ok? Todavía no empieza el ayuno. Este es día, vamos asumiendo que quieran mañana empezar. Mañana van a desayunar, van a tomar su desayuno, que normalmente toman un desayuno saludable, van a tomar Optimix, Vinali 2, un pouch de MOA. ¿Por qué les estoy dando el MOA? Porque si no tienen árbol con duraznos y no tienen fresas y cordyceps y todo lo demás, porque el cordyceps también activa AMP quinasa, les estoy dando el MOA, un pouch, ¿no? ¿Ok? Ya, terminaron el desayuno, ese es su mínimo, ¿ok? Si alguien me dice, oye, ¿me puedo tomar Powerix? Te los puedes tomar. Si dices, me puedo tomar un Giving Greens, también lo puedes tomar, pero el Giving Greens va a entrar ahorita después, ¿ok? Viene la comida balanceada hipocalórica en Technicolor, le llamo yo, ¿no? Con proteína moderada, 30 gramos. 30 gramos es el equivalente a una pechuga, ¿ok? No quieres aventarle una alta cantidad de proteína, simplemente suficiente proteína en ese momento, porque la proteína que comiste va a echar a andar mTOR por última vez del día, ¿ok? Ya no va a volver a echar a andar mTOR, que es el que procesa el crecimiento. Viene la cena. ¿Qué vas a cenar? Nada, ¿ok? En ese punto, si tu comida fue a las 3 de la tarde, tú inicias tu ayuno después de esa comida, ¿ok? Entonces, viene la cena, esa es tu comida en Technicolor, ¿ok? Échale lo que sea color y de preferencia hacia lo verde, algo de proteína, pero vete sobre simple, sobre comidas de bajo índice glicémico, ricas en fitoquímicos, ricas en colorantes, porque los colorantes se combinan, ¿ok? Viene la cena. ¿Qué vas a tomar? Dice, me voy a echar unas quesadillas. No, ahí ya no comes nada. No hay calorías. Lo único que puedes consumir, que sí te recomiendo para que no lo hagas tan pesado, porque dicen, normalmente en un ayuno intermitente clásico ya no comiste nada en la cena, ¿ok? Pero en este caso, como puedes movilizar de un inicio toxinas, necesitamos protegerte de esas toxinas con algo que le llamamos un inductor de NRF2, que en este caso es Giving Greens, por los glucosinolatos, el brócoli y todos sus germinados, ¿ok? Entonces te vas a tomar un Giving Greens de cenar, que de calorías tiene prácticamente secando a 0, no te va a romper el ayuno ni te va a romper tu cetosis. Omega Q,
2 en una toma para que le des energía a Q10. Las grasas que consumas tampoco te van a romper el ayuno, ¿ok? Especialmente si son omegas. 2 cápsulas de nuevo de Vinali, 40 gotas de Night. Perdón, me faltó decirte que en el previo, obviamente asumiendo que en el desayuno y en la comida te tomaste tu pre-meal, ¿ok? Tu Night, tus 40 gotas, ¿ok? ¿Por qué le estoy poniendo el Night? Porque también quiero los adaptógenos. Y una hora posterior, esta es una alternativa o al día siguiente en la mañana, el Restorix, ¿ok? Pero una hora posterior a esto, justo antes de dormir, te tomas el Restorix, ¿ok? Llevas la primer alimento que no has consumido. Sigue el desayuno, vete a dormir, tómate tu Night, amaneces, Giving Greens, y lo que vas a hacer es que vas a tomar una taza o un puñado, dependiendo de la mano, ¿no? Pero por eso le pongo una taza de fresa congelada y lo vas a licuar junto. La razón por la que te estoy dando la fresa es porque quiero, aparte de darte el Giving Greens, quiero potenciar la fisetina para mejorar todavía el scavenging de células senescentes, ¿ok? Junto con Omega Q, 2 cápsulas de Vinali, y ya sea junto en ese mismo licuado, te vas a ver un poco raro la fresa con el chocolate, lo puedes hacer en otro separado o simplemente en un vaso de agua, o puedes usar leche de almendra. Yo prefiero agua en este punto. Power Boost, tu porción de Power Boost. ¿Por qué quieres el Power Boost? Porque el Power Boost trae los aminoácidos de cadena ramificada, que lo único que van a hacer es que tus células o tu sistema inmune utilice aminoácidos, pero no los del músculo, ¿ok? Que no pierdas músculo, sino que se deshagan de todo lo demás reciclaje, pero no del músculo, una porción de Power Boost, ¿ok? Básicamente, ahí está. Es increíble que seguimos admitiendo gente. Entonces, ¿qué opcionales tienes? Probióticos, obviamente es algo que normalmente pues sí les recomiendo que estén tomando durante el proceso, aunque les puse ahí lo mínimo, así lo no negociable para evitar un daño, ¿sí? Y ¿qué es lo que qué es lo que estás esperando? Que conforme hagas el proceso, activas AMP quinasa y dices, ¿y cuándo coma? Tú tienes la opción a las 3 de la tarde romper tu ayuno. ¿Cómo lo rompes? Lo ideal es hacerlo con un Pure Nourish junto con un Power Boost, ¿sí? Juntos. Y tu MOA, ¿ok? Ese es tu desayuno, es decir, con lo que rompes el ayuno. O tu otra opción es seguirle hasta la cena. ¿Cómo lo vas a hacer? Si te vas a aventar, pues te vas a aventar en la comida, ¿no? Hasta lo que aguantes, ¿no? Si dices, oye, ¿sabes qué? Me estoy acabando, ya no aguanto, pues bueno, si para las 12 de la tarde, pues ya tuviste que comer algo, pues básicamente los horarios, Lili, pues varían porque hay gente que su comida es a las 2, hay gente que su comida es 3:30, ¿no? Entonces simplemente, más que irnos sobre horarios, es irnos sobre alimentos. Ok, creo que ya pasamos a la parte de preguntas y pues más que encantado de resolverlo. ¿Cuántos días por semana? Lo ideal es hacerlo 2 días, dependiendo de cómo te sientes, dependiendo si ya estás en tu peso. Normalmente, pues, de regreso a ti, Ángel, en lo que leo algunas de las Arix, New Age, sé que hay gente de todo el país, si no es que de varios países. Y más padres estarme tomando una cerveza que ya me la acabé. Nos antojó la cerveza, nos antojó los duraznos, doctor. O sea, bueno, o sea, nos hablaba de ayuno y usted acá echándose el durazno y nosotros aquí de bueno. Mira esta que hermosa, es una ciruela Santa Rosa Plum, también de mi árbol, ¿no? Entonces, el verano le está diciendo a mi cuerpo, deshazte de las células viejas. Yo el tema de las células viejas me llamó mucho la atención cuando vi a mi madre que había pasado por un proceso de salud donde tenía literalmente en un punto alergias a todos los alimentos, no podía comer nada y
perdió como 30 kilos, ahora sí ustedes saben, traía el AMPK en el cielo. 6 meses después, le dijo, Yama, ¿dónde quedó todo tu paño? Me dice, o sea, se me desapareció, me dice. Yo, ¿cómo? Si no traías como mariposas ahí. Me dice, sí, todo se me desapareció, claro. Entró en una autofagia y como el cuerpo tenía hambre, piénsalo de esta manera, es decir, a ver, yo necesito comer. ¿Qué me como? Pues lo más fregado, vamos sobre las células, las peores, esas son las primeras en irse, ¿no? Y eso es lo maravilloso de nuestra fisiología, ¿no? Que el cuerpo sabe y simplemente dale las herramientas y simula esa sequía, pues esa hambruna y deja que el mecanismo se active porque está diseñado para activarse. El cuerpo humano no está diseñado para tanta abundancia. Y tampoco digo que nos hagamos pobres y tomemos voto de pobreza, sino más bien no coman, ¿no? Échense un periodo. Ahora sí, dámelas. Doctor, había algunas preguntas, por ejemplo, ¿cómo incluir el noni con colágeno, ¿no? En este programa que nos sugería. ¿En qué momento incluimos noni con colágeno? Ok. Si estás, por ejemplo, estás hablando del noni collagen, ¿verdad? Como producto. Correcto. Porque si tú incorporas noni al ayuno, el noni, el jugo es fabuloso, ¿no? Porque trae también muchos sirtuinas, es rico en sirtuinas. Una de esas es el ácido ursólico, que es un activador de sirtuinas que lo trae el noni fruit. Ya después me tocará darles una plática de noni como fitoquímicos presentes en la fruta. Realmente es la superfruta de superfrutas, ¿no? Pero bueno, noni collagen. Durante el ayuno tú estás en un periodo de destrucción, entre comillas, de limpieza. Entonces, echarle aminoácidos o péptidos en ese punto no es lo más conveniente. El collagen, lo ideal es cuando ya terminas el ayuno, ¿ok? Ya que las células de la piel agarró las moléculas viejas, se activó todo el mecanismo de AMP quinasa, te vas a sentir mal, quizás hasta no te veas de muy bien. El momento en que ya empieza la reconstrucción, empiezas a comer, por eso no me gusta a mí todos los días 16, porque no le estás dando chance al cuerpo a construir. La finalidad es acabar con lo viejo, reconstruir nuevo, ¿ok? Entonces, es un periodo. Entonces, en el periodo de reconstrucción, si tú te avientas 4 días, ya posterior a haberte tomado el collagen, si tú ayunas cada 6 días, por ejemplo, ¿no? Los 5 días te puedes tomar el colágeno, ¿sí? Periodo de ayuno, pues va a haber otra vez recicladero. No te tomes colágeno, deja que el cuerpo destruya y haga lo que tenga que hacer. Haz ejercicio, no pasa nada. Digo, siempre y cuando puedas hacer ejercicio, ¿no? Por eso dicen, siempre consulta un médico antes de hacer un programa de ejercicio, ¿no? Porque si nunca hacen ejercicio y de repente se van a ir a trepar hasta Chipinque, y pues se mueren de hipoxia, luego me echan la culpa. No me echen la culpa a mí, échenle la culpa a sus arterias, ¿no? Entonces, consulten un médico si tienen dudas o no están acostumbrados. O más bien empiecen moderado, empiecen con una cantidad que los estrese poquito. Tampoco quieres que corran un maratón, ¿no? Entonces, por eso es la intermitencia, ¿sí? Entonces, durante el periodo de no ayuno es el colágeno, durante el periodo de ayuno, nada que construya. Estás en destrucción. ¿Ok? Acabar es tirar la pared no tiene sentido estar tirando una pared y estarla enyesando a la vez y volver a tirar mientras la enyesas, pues, sino ya que la tiraste, entonces ya vuelve a poner el yeso y ya la vuelves a reparar. No sé si me explico en la analogía, ¿no? Totalmente, doctor. Muchísimas gracias. Otra duda por ahí que salió varias veces, ¿a partir de qué edad se puede ayunar y también hasta qué edad? O sea, como los límites desde hasta, ¿no? Sí, ese es un punto importante, ¿no? Por ejemplo, ¿puedes acumular células senescentes y estar joven? La respuesta es sí. Las células senescentes se generan toda la vida y nuestro cuerpo las aclara toda la vida, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que dije que había 2 principales metas, ¿no? Para fines, ¿no? Uno obviamente, es mejorar el peso, que lo hacen muchos, y el segundo es deshacerse de las células senescentes que causan inflamación, causan problemas, causan artritis, alguien que tiene diabetes, alguien que tiene artritis, alguien que tiene lupus, alguien que tiene fiebre reumática, todo lo que sea una enfermedad inflamatoria,
la mayor parte de las veces se oye casi como si fuera broma o chiste, pero literalmente si le das un vaso de agua y lo avientas en el desierto para que no se deshidrate y que se regrese a su casa caminando, lo curas, ¿ok? Es casi así de sencillo, ¿no? Entonces, el ayuno dentro de las culturas y religiones mileniales siempre ha existido como un periodo de hacerlo, ¿no? De purificación. Entonces, para el tema de perder peso, obviamente puede empezar en cualquier edad, porque cuando pega la hambruna, ahora, practicar ayuno intermitente, si me dices, oye, si yo lo hago, ¿se lo voy a aplicar a mi hijo que tiene 14 años y está creciendo? No, yo ahorita quiero que mi hijo, si está sano de cualquier manera y no trae ningún problema, yo quiero que genere mTOR. mTOR, ¿sí me explico? mTOR es la proteína diana de rapamicina, que se inhibe por rapamicina, pero mTOR es lo que genera crecimiento, ¿ok? No, lo que pasa es que en un adolescente el mTOR es crecimiento así. En un adulto el crecimiento es así, ¿ok? Entonces tú ya no va a crecer para arriba, ya va a crecer para los lados, ¿no? O el músculo, pues si no es crecimiento hacia los lados, pues te vas a muscularizar. El único tema es que mTOR te envejece. mTOR acelera el reloj, el reloj de tiempo celular. Lo que tú quieres es en el adolescente, pues que genere mTOR. Esos aseveraciones que estaba leyendo hace rato, ¿no? Ya ves que había hecho el presidente, se me olvidó el nombre, el argentino que dijo, los mexicanos vienen de los indios, los brasileños de la selva y los argentinos de los barcos, y está haciendo referencia a estatura. Es completamente falso el concepto de estatura en base a tu raza. Es en base a mTOR, ¿sí? Por eso nosotros lo vemos, por ejemplo, en el norte, que los que migran del sur, sus hijos que ya crecieron aquí están de mi estatura, están de 1,88 y ellos son de 1,60. ¿Por qué crecieron más? Por mTOR. Entonces, en un adolescente, en un niño, no lo quieres poner a ayunar como un hábito normal. Sí lo puedes hacer como terapia por un médico, pero no se recomienda estar ayunando al pobre chamán, pues te va a quedar chiquito, pues. Entonces, y no tiene nada de malo ser chiquito, pero pues pero a veces dices, pues quiero que crezca, pues no lo pongas a ayunar, ¿no? Dale de comer, ¿no? Ahora, si tienes sobrepeso, pues ya cambia un poco, ¿no? ¿Cómo puedes activar AMP quinasa sin hacerlo dejar de comer? Pues uno es activar sirtuinas, ¿sí? El otro es ponerlo a hacer ejercicio, ¿sí? Recuerda que les dije, dentro de AMPK, el activador es ejercicio y ayuno. Cualquiera de las dos vías te lo puede activar, porque cuando haces mucho ejercicio, aumenta el AMP, ¿sí? Te deshaces del ATP, lo consumes, y eso activa la AMP quinasa. Si dices, pues no quiero hacer ejercicio, bueno, pues no comas, y eso va a activar tu AMP quinasa. Quiero un montón de AMP quinasa, no comas, y haz ejercicio y sinergizas, ¿no? Entonces, en el joven, ¿cómo quieres tener el beneficio? Pues ponlo a hacer un montón de ejercicio, mételo a clases de deporte, clases de natación, clases de bicicleta, mételo al fútbol, tenlo corriendo, tenlo brincando, y eso es un equivalente a tenerlo con AMP quinasa. Buenísimo, muchas gracias, doctor. Pues estoy seguro que todos quisiéramos quedarnos aquí toda la noche aprendiendo de usted, pero creo que la última pregunta que todos nos hacemos aquí, creo que la vi como 700 veces, doctores. A ver, dime, ¿Cuántos años tiene usted? ¿Por qué me pregunta la edad? Tengo 47 y medio, cumplo 48 en noviembre. Noviembre cumplo 48, ahí para que manden, les mando mi dirección para que me manden los regalos. Buenísimo, doctor, buenísimo. Oye, pero ¿sabes qué? Hay algo muy interesante, ¿no? Que sí noté cuando empecé a estudiar el tema, y obviamente esto tiene que ver con mi entrada a ARIX, ¿no? Porque si te das cuenta, y podemos hablar, ahorita nos enfocamos mucho en AMPK, ¿sí? Hablar de sirtuinas, sino ya hablar de estos, es otro tema enorme que tiene que ver con MOA y tiene que ver un poquito con Binali, pero tiene que ver con MOA, ¿no? Realmente MOA porque fíjense, les mostré ciruela, está en el MOA, les hablé de la uva, está en el MOA, les hablé de la fresa, está en el MOA, les hablé del cordyceps, está en el MOA, y el cordyceps es una
Fíjate, si me pongo aquí a compartir pantalla, así rápidamente, capsaicina, chile, picante, activa AMP quinasa, ¿ok? Ponerte una enchilada cuando comes, es enorme, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, lo que les mostraba del estudio, ¿no? Del aclaramiento y fisetina, ¿no? Y este es un estudio que está publicado el 31 de diciembre, ¿no? Y si me pongo a ver cordycepin y AMPK, vas a ver, creo que sigue entrando gente a la sala. Y bueno, Estamos aquí todos. diciendo, doctor, no se preocupe. Ok, sí. Y fíjate, aquí habla este es un artículo médico en PubMed, en la Biblioteca Nacional de Medicina, donde dice, el mecanismo de activación de AMP quinasa por cordycepina. ¿Qué es la cordycepina? Es el ingrediente activo en el Cordyceps sinensis, que es uno de los hongos adaptógenos que se encuentra en el MOA, que es ese hongo para la energía, ese hongo para la vitalidad, el que usan los atletas, ¿no? Y aquí está hablando del mecanismo. Tiene el abstracto, como la cordycepina entra aquí a la membrana celular y hay un transportador de nucleócido que mete el cordycepino y se va aquí a adenosina quinasa y activa el AMP quinasa. Entonces, es impresionante, por eso te digo, hablar de cuando vi Arix y cuando vi los productos y los ingredientes y todo lo que está, parece ser que Diana lo formuló, sino un año antes de que saliera todo el frenesi de la AMP quinasa y el ayuno, y se ganó el premio Nobel Yoshinori, y resulta que la cordycepina lo contiene, ¿no? Te activa AMP quinasa, por eso les estoy dando MOA, ¿no? Entonces, hay muchos, igual, búsquenme en Instagram, Alberto Pena MD, y ahí si tienen preguntas, pues mándenlas con ustedes, con todo gusto. Si quieren que hagamos otro Zoom para hablar más, quizás hasta como preguntas, respuestas, con todo gusto, mi Ángel. Ahí está mi güero que dijo que se iba a tomar una cerveza, el güero Alanís, pero pues no la veo, lo veo muy lento, a todos, pero pues muchísimos. La sesión de preguntas y respuestas, todos con nuestra cerveza, doctor. Es el requisito de entrada. Mira, no quiero ser promotor del alcohol. Realmente como que eso no es políticamente correcto, porque ¿cómo te diría? Pues como que no, sí sabemos que el alcohol por otro lado no es tan bueno, pero el alcohol a fin de cuentas sí es un mensajero de fermentación. Haz de cuenta, si tú ves, tengo una parte en el árbol, porque está rebosando de duraznos, y tengo una parte del árbol que se le caen, y luego no me doy cuenta, pasan los días y huele a vino, se fermenta la fruta. Y si no hubiera más frutas y me estoy muriendo de hambre, hasta la fruta fermentada le entra uno, ¿sí o no? Y ese es otro mecanismo que manda señales de resiliencia al cuerpo. Consumir algo fermentado le está mandando señales. Es algo muy interesante, como tampoco les digo, vayan si cómanse frutas podridas, ¿no? Sobre maduras, ¿no? Pero sí, efectivamente, la moderación es la clave, ¿no? Entonces, o consuman levadura sola sin el alcohol. Yo me tomo la cerveza y de bajo grado, ¿no? De 2 grados, 3 grados con una, ¿no? Pues doctor, muchísimas gracias nuevamente a nombre de toda la familia New Age Rx, este tiempo que nos ha regalado, que nos ha brindado. Y claro que sí, seguro vamos a repetir una sesión con usted. Hay tantos y tantos temas que quisiéramos seguir aprendiendo de usted y que pues da todo su conocimiento y su experiencia para poder venir a compartir. Es un libro interesante, ¿no? Que es del profesor Sinclair, que se llama Lifespan, ¿no? Donde habla ahí de su biografía. Creo que sí lo tienen en español. Si eres así súper fan del tema, pues lo pueden buscar. Creo que se llama periodo de vida o expectativa de vida, algo así. La traducción se las puedo buscar. Y pues básicamente
pues hay mucha información ahí. Muchas gracias, doctor, por seguirnos compartiendo, ¿no? Nos da títulos, libros, archivos médicos, reportes, bueno, de todo. Aquí está, mira, ya mi Ángel, aquí por si alguien lo quiere, se quiere clavar en el tema, ya lo encontré. Se llama Alarga tu esperanza de vida, ¿no? Cómo la ciencia nos ayudó a controlar, frenar y revertir el proceso de envejecimiento. Yo lo tengo en inglés, obviamente, porque no había en español cuando salió, pero lo venden en Amazon. No recibo regalías del profesor Sinclair, ¿ok? Nada más soy fan de él y de su trabajo, sin duda. Pues bueno, muchísimas gracias, dejo de compartir. Les mando un abrazo, excelente semana a todos y felicidades por todo su éxito. Nuevamente, gracias a usted, doctor, que descansen, gracias a todos, buenas noches, que Dios los bendiga, con esto nos despedimos y recuerden